pues yo prefiero morir. Yo aquí me quedo. Se radicalizan los discursos en torno al paro nacional. El presidente Daniel Noboa dice que prefiere morir antes que retroceder. Mientras que el líder de la CONAIE, Marlon Vargas, dice que no habrá tregua y prefiere irse preso. El gobierno acusa de infiltraciones delincuenciales en las protestas que el lunes dejaron 47 detenidos, un cuartel policial incendiado y daños en vehículos e infraestructura. La CONAIE responde. Organizaciones sociales volvieron a marchar por las calles de Cuenca en rechazo al proyecto Loma Larga. Los manifestantes, agrupados en el Parlamento Pluricultural, también expresaron su apoyo al paro nacional. A días de cumplir 17 años, la Constitución de Montecristi ha sufrido 29 modificaciones en 26 de sus artículos. En temas políticos, institucionales y de seguridad, ahora el gobierno plantea una constituyente para reemplazarla. El hongo Fusarium, que ataca y arrasa plantaciones bananeras, llegó a Ecuador. Hay un cerco epidemiológico en el oro para evitar que el contagio se extienda por el país. Independiente del Valle ya está en Colombia y Liga de Quito en Brasil buscan triunfos para clasificar a las semifinales de las Copas Sudamericana y Libertadores, respectivamente. En Napo se encontró el primer yacimiento de ámbar de la era mesozoica, que conserva insectos de hace 112 millones de años. Lo confirma un estudio que comenzó en 2018 y se publicó este mes. Martes 23 de septiembre, la radicalización de las posturas han marcado este segundo día del paro nacional convocado por la CONAIE, aunque en Cotopaxi no se han registrado movilizaciones. La Federación de Estudiantes Universitarios FEUE se unió hoy a las protestas en los exteriores de la Universidad Central y avanzaron hasta el centro histórico. También hay anuncios desde las nacionalidades amazónicas de Pastaza. Amigos, le seguimos tomando el pulso al paro nacional. Bienvenidos. Paro nacional, protestas y violencia. Ahora hacemos contacto con Paul Romero, quien está en el centro de Latacunga, donde se mantiene el alto resguardo de la fuerza pública. Paul, te saludamos a esta hora. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada del paro convocado por la CONAIE hasta el momento? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Aquí en la provincia de Cotopaxi, en el segundo día de movilización convocado por la CONAIE, ha sido un día tranquilo. Las actividades se desarrollaron con absoluta normalidad. No se han cerrado vías. El movimiento indígena de Cotopaxi campesino no salió este día y tampoco obstaculizaron la Panamericana, como ocurrió, por ejemplo, ayer. El que sí tuvo actividades fue, en cambio, el presidente de la República. El presidente Daniel Noboa asistió, en este caso, a dos reuniones con campesinos, agricultores, emprendedores aquí en la provincia de Cotopaxi, en particular en Latacunga, en donde radicalizó su posición respecto a las movilizaciones. Les tenemos el siguiente informe. La eliminación del subsidio al diésel pone a prueba la estrategia del gobierno, que enfrenta el peor momento de tensión social en cerca de 2 años de gestión. Ante el paro de la CONAIE y la movilización de organizaciones sociales, el presidente tomó algunas decisiones. Una de ellas, comunicar directamente a los beneficiarios los incentivos y programas de compensación social para evitar el impacto de la medida, como este martes en Latacunga. Convocó a cientos de personas a un coliseo de la ciudad para entregar créditos a campesinos y emprendedores. Antes de que llegue el presidente, sus ministros se encargan de explicar los beneficios y arengar a los asistentes. Participan artistas locales para animar los eventos, en donde los miembros del gabinete bailan y se contagian de alegría. Cuando el mandatario llega, se apaga la música, sube a la tarima y ahí aplica la otra parte de la estrategia, que se centra en mostrarse como un líder cercano a la gente, pero con mano dura. Este martes en Latacunga dio un discurso de 8 minutos, mucho más extenso de lo acostumbrado, en el que dejó clara su posición sobre los actos de violencia en Imbabura y Pichincha. Estamos quitándole a los traficantes de combustibles y a las mafias los recursos que antes abusaban del gobierno y se los estamos dando a ustedes. Entonces, antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir. Yo aquí me quedo y yo aquí voy a estar luchando todos los días
A la par, ratificó su decisión para detener y judicializar a los responsables de actos violentos durante las manifestaciones. Y a los delincuentes y narcotraficantes y narcoterroristas, esos los agarramos y los metemos presos. Así de sencillo. Y la tercera acción es mostrar el respaldo ciudadano a la gestión del gobierno, organizando marchas y luego minimizar las de la oposición. Nosotros marchamos hacia la sede del MIC, más de 5.000 personas, y ellos con 300 revoltosos decidieron estratégicamente retirarse para otro lado. Según el gobierno, en los últimos 10 días ha entregado 350 millones de dólares en bonos y compensaciones, de ellos 11 millones para las provincias de la Sierra Central. Este martes Noboa también se reunió con afiliados al Seguro Social Campesino, a quienes ofreció ampliar el beneficio del Montepío. Paul, y luego de estas declaraciones que acabamos de escuchar del presidente Noboa, nacionalidades amazónicas de Pastaza ya anunciaron que también se van a sumar al paro convocado por la CONAIE. El discurso al parecer se radicaliza en ambos lados. Así es, Juan Carlos, pero sobre todo en el discurso, porque aquí en la provincia de Cotopaxi y en la Sierra Central no se han registrado incidentes fuertes en el transcurso de estos 2 primeros días, pero sí, en cambio, lo anunciaron en la provincia de Pastaza. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, dijo que más organizaciones amazónicas se suman a la convocatoria de la CONAIE. Escuchemos el reportaje de nuestra compañera desde la provincia de Pastaza. El segundo día de protestas tiene un nuevo actor. Nacionalidades indígenas de Pastaza anunciaron en Puyo que se unen al paro. Lo hicieron desde la sede de la nacionalidad achuar, junto a Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, y José Sach de la Confeniae. 7 representantes de las organizaciones achuar, quichua, guaraní y zápara coincidieron en respaldar la convocatoria a movilizaciones para exigir la derogatoria del decreto ejecutivo 126. Porque los pueblos y nacionalidades ahora hemos decidido a realizar un gran levantamiento desde la nación quichua de Pastaza y ahora con las 7 nacionalidades aquí en la provincia para dar un mensaje claro al señor presidente. Aquí estamos un pueblo organizado. En su intervención, Vargas rechazó la detención de manifestantes, el bloqueo de cuentas bancarias a dirigentes y advirtió que no habrá diálogo con el gobierno. ¿Quién quiere permitir la dictadura en el país? No, señores, si empiezan así, no va a haber tregua, no habrá diálogo. Y si hay que ir preso, pues aquí lo tendrá el presidente de la CONAIE. Aunque no han definido aún fecha ni lugar para iniciar las manifestaciones en Pastaza, Vargas aseguró que la movilización puede activarse en cualquier momento. Puede ser hoy, en un minuto, después de 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo accionaremos en toda la Amazonía ecuatoriana. Ante el anuncio de las movilizaciones, militares de la Brigada de Selva Pastaza se han desplegado en el ingreso a la parroquia Shell, la entrada a Puyo y en la vía Puyo-Macas para evitar aglomeraciones. Bueno, ese es el anuncio de los líderes de la CONAIE. Ellos han señalado que el paro, la movilización es progresiva, que va a ir sumándose con el transcurrir de los días otras acciones y sobre todo también organizaciones de segundo grado, de tercer grado, tanto de la Amazonía como también de la Sierra Central. Por ejemplo, el plazo de las 48 horas del movimiento indígena de Tungurahua vence este miércoles, entonces estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Precisamente, Paul, pese a que la jornada en la Tacunga, donde te encuentras ahora, se ha desarrollado con normalidad, no se han registrado problemas en ese punto, ¿qué se espera para mañana? Bueno, la seguridad se mantiene aquí en la provincia de Cotopaxi y en particular en la Tacunga, porque los principales accesos, sobre todo al centro histórico de la ciudad, está totalmente bloqueado por la fuerza pública. Son más de 3.000 efectivos entre policías y militares. No se conoce en particular qué es lo que va a hacer el movimiento indígena de Cotopaxi. Por ejemplo, se preveía cierre de vías para este martes, eso no ocurrió. Para mañana no sabemos, pero el resguardo militar y policial se mantiene porque aquí está funcionando temporalmente la función ejecutiva. En todo caso, seguiremos pendientes de lo que puede ocurrir en las próximas horas en la provincia de Cotopaxi. Gracias, Paul, por tu informe desde ese punto de la Sierra Centro del país. Y las manifestaciones se volvieron violentas y dejan personas heridas tanto del lado de los manifestantes como de la fuerza pública. Entre el gobierno y la CONAIE se acusan de infiltración de grupos delictivos que utilizan métodos de ataque para provocar el caos. Veamos.
La tarde y noche de ayer las manifestaciones fueron más violentas, particularmente en Imbabura. Personas encapuchadas con escudos metálicos y tubos lanzacohetes artesanales fueron captados disparando contra la fuerza pública. Se mueven en grupos de 3 y hasta 4 personas. Saben cómo protegerse, apoyarse y disparar. Están provistos con la suficiente cantidad de pólvora a sus espaldas para atacar a militares y policías. Intentaron también derribar al helicóptero del ejército. Esperaron que esté cada vez más cerca de la zona de aterrizaje e hicieron varios disparos. Así la protesta social ha ido subiendo de tono. Los encapuchados también destruyen la propiedad privada para obtener proyectiles. En medio de los manifestantes hay gente a la que le molestan las cámaras o las fotografías. No se preocupe. Para el gobierno esto no es una manifestación normal. Habla de infiltrados con vínculos directos a una estructura criminal transnacional y esta mañana mostró los rostros de 2 detenidos extranjeros que según el régimen pertenecen a la organización criminal Tren de Aragua. No estamos frente a actos de protestas que, repito, son totalmente legítimos. Estamos viviendo en este momento actos de terrorismo. El presidente Noboa mostró en su cuenta de X el encarcelamiento de 11 de los 47 detenidos que hay hasta ahora en la segunda jornada del paro. En su mensaje dijo que quedaron en evidencia financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua y agregó que se trata de las mismas mafias de siempre a las cuales les son incómodos. Al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, se le consultó sobre las formas y los métodos de la protesta. Él dice que son gente infiltrada por el gobierno, que buscan el caos para culparlos. Siempre han hecho eso. El mismo Estado se camufla para luego echar culpa a la CONAIE y sus estructuras. Eso no vamos a permitir. El gobierno ha reiterado que las denuncias contra los detenidos serán por terrorismo. También en las redes sociales circulan videos como este. Un camión militar persigue a un manifestante. Se sube a una camioneta y recibe un disparo. ¡Policía! Así, la primera jornada deja un número indeterminado de heridos, cuantiosos daños materiales y pérdidas económicas que van sumando. Por tercer día consecutivo continúan los bloqueos viales en el Cajas, en el norte de Pichincha. Hoy los manifestantes se organizaron para repeler incursiones de policías y militares que intentaban despejar una de las vías desde Tabacundo. Diego Puente con el reporte. Javier Catucuamba lleva 30 años como vulcanizador, 10 de ellos en el Cajas, en el norte de Pichincha. En época de paro, arregla llantas pinchadas por los manifestantes y pone a punto bicicletas que la gente desempolva para usar a falta de buses y camiones. En medio del paro por la eliminación del subsidio al diésel, pudo trabajar de forma clandestina. Hay como las bicicletas ya han tenido guardadas años, entonces solo sacan casi lo más en el rato de los paros, de estas manifestaciones. Entonces hay que algunos vienen los tubos ya del uso se les rompe. Este martes en este sector, en el límite entre Pichincha e Imbabura, se vivió una jornada relativamente tranquila, sin enfrentamientos violentos entre comuneros y las fuerzas del orden. En la mañana cientos de personas se ingeniaron para ir a sus trabajos. Tuvieron que sortear los obstáculos a pie, con bicicletas y motos, arriesgándose a sufrir pinchazos en los puntos de bloqueo. Otros cargaron pesadas maletas para ir al aeropuerto de Quito. El paro sorprendió a estas 2 familias de venezolanos que se conocieron en el camino. Regresaban a Ecuador por tierra y tuvieron que caminar desde Ibarra. Su preocupación principal fue proteger a sus niños. Desde Otavalo que venimos, acá fue que venimos a encontrar un restaurante donde pudiéramos comer, porque en ningún lado están abiertos. Sus destinos son Quito y Loja y se tomaron un descanso para festejar a una cumpleañera. Sóplala. Los manifestantes mantuvieron los bloqueos, incluso impidiendo el paso de vehículos de emergencia. En este día sin incidentes, algunos manifestantes aprovecharon para jugar, mientras los dirigentes mantuvieron reuniones para definir sus acciones. Saben que la fuerza pública prepara una incursión a este punto para abrir la carretera.
Hace pocos minutos, la Corte Constitucional emitió el segundo dictamen sobre el fondo de la propuesta presidencial de Asamblea Constituyente. Aunque aprobó la pregunta para la consulta popular, dispuso al presidente Daniel Noboa que elimine artículos de los considerandos y subsane otros del estatuto que los magistrados consideran que no son constitucionales y deben regresar a la Corte para un nuevo pronunciamiento. Ahora, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo Nacional Electoral que continúe con el proceso únicamente después de que el primer mandatario realice estas correcciones. Y una nueva asamblea constituyente en el país tendría límites, ya no sería de plenos poderes como se autodenominó la de 2008. Así lo determinó la Corte Constitucional y lo confirman juristas. Patricio Díaz informa los alcances que tendría ese organismo. La Corte Constitucional ha aclarado en sus fallos que una futura asamblea constituyente no puede ser igual a la de 2008, conocida como de plenos poderes. En su último dictamen, que avaló la vía sobre el decreto de consulta popular del presidente, el organismo aclara que hay límites, como el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento del sistema jurídico y el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay también normas de obligatorio cumplimiento, que son parte del derecho internacional, como la prohibición de genocidio, esclavitud, discriminación racial, entre otras. En otro dictamen de 2021, la Corte señala además que una constituyente no puede cubrir competencias de otros órganos que ejercen el poder constituido. La justicia, por ejemplo. El jurista Hernán Pérez Luz aclaró en Contacto Directo lo que esto implica. No queremos que se dediquen a dar mandatos constituyentes, a interferir en los periodos de las personas, de los funcionarios elegidos o no elegidos. No pueden interferir emitiendo leyes. Es decir, que la actual asamblea, por ejemplo, debe funcionar a la par de la constituyente. En eso parecen estar claros incluso en el oficialismo. Similar a la que se dio en el 97 y que en ese momento siguió operando también un Congreso Nacional, en este caso la Asamblea Nacional, si la Asamblea va a ser solo una constitución, que además tiene un periodo exprés. El Ejecutivo propone que para ser constituyentes, los candidatos cumplan los mismos requisitos que para ser asambleístas, es decir, tener 18 años. Aunque esto ha recibido críticas por la delicada misión que tendrán quienes redacten la nueva Constitución, la Corte tampoco ha permitido reformas para añadir requisitos en la actual Asamblea. Pérez Luz sugiere una salida. Pedirle a las organizaciones políticas que van a auspiciar estos, que en sus listas al menos hayan 2 o 3 personas o candidatos que tengan estos requisitos de experiencia en materia jurídica, etcétera. Y añade que una nueva constitución debe pensarse con visión de país. Y no como antes, que para escribir una carta magna, se la pensó más bien como un plan de gobierno. Desde octubre del año 2008 rige la Constitución de Montecristi, aprobada en el inicio de la década correísta, y hoy se analiza darla de baja mediante una asamblea constituyente. Sin embargo, en sus 17 años de vigencia, esta carta política ha experimentado 29 reformas en temas institucionales, electorales y también de seguridad. Daniela Magui, de la redacción de Ecuavisa.com, nos recuerda los cambios más importantes. El correísmo pensó que la Constitución de Montecristi iba a durar 300 años. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Noboa ya quiere darle de baja. Aprobada en 2008, es la tercera carta política del Ecuador desde el retorno a la democracia. El 20 de octubre cumplirá 17 años, tiempo en el que se le han introducido 29 reformas en 26 artículos distintos. Hubo 4 momentos políticos que se deben destacar. Durante la consulta popular de mayo 2011 y mediante las enmiendas tramitadas por la Asamblea en diciembre de 2015, ambas durante el gobierno de Rafael Correa, también en la consulta de febrero de 2018 con Lenín Moreno y en un proceso similar de abril de 2024 con Daniel Noboa. De estos 29 cambios, 12 corresponden a temas institucionales, como los ajustes en el Consejo de la Judicatura en 2011, cuando Correa se tomó la justicia, y también en 2018, cuando se dispuso la elección por voto popular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
o la reciente creación de jueces especializados en materia constitucional. Los cambios políticos suman 9. Tienen que ver con la reelección indefinida para presidente y demás autoridades que aprobó Alianza País en 2015. Y la consulta popular de 2018, donde Moreno echó abajo este proyecto para perpetuarse en el poder. Moreno también logró que los delitos de corrupción no prescribieran y que los culpables no puedan ejercer cargos públicos. También se ajustó la Constitución hace 10 años para que la comunicación se considerara un servicio público y en 2011 para que los bancos no tuvieran acciones en los medios. La Carta de Montecristi se ha modificado en 5 ocasiones en temas de seguridad a fin de introducir nuevas reglas para la prisión preventiva, lograr la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad y, como ocurrió en la consulta de Noboa, para ajustar el papel de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interna, así como la extradición de ecuatorianos con delitos graves. Finalmente, está la reforma de 2018 para prohibir la minería metálica en áreas protegidas y urbanas. Con tantos cambios efectuados, no queda claro aún cuál sería la orientación de una eventual constituyente. Y este martes inició la inscripción de organizaciones políticas y sociales para participar en la campaña por el sí o el no en el referéndum. Patricio Díaz informa cómo está definido el cronograma de la promoción electoral y quiénes ya se inscribieron. La primera organización que llegó a inscribirse para la campaña del referéndum de noviembre fue Unidad Popular. Desde este martes, el CNE recibe las inscripciones de las organizaciones que quieren participar en la campaña electoral. Hasta ahora, solo por las preguntas sobre la instalación de bases militares extranjeras y la eliminación del fondo que el Estado entrega a partidos y movimientos. En el caso de las organizaciones políticas, además de llenar el formulario y definir el encargado económico, presentan la resolución con la que se decidió apoyar o no a una u otra pregunta. Las organizaciones sociales tienen además que certificar que son de tercer grado, es decir, de alcance nacional, que agrupan a otras organizaciones y deben presentar certificados de su personería jurídica con 2 años de creación como mínimo. 5 organizaciones se han inscrito hasta este martes. Unidad Popular lo hizo para promocionar el no. Lo mismo el Partido Socialista. La Unión General de Trabajadores, UGTE, y la UNE también se inscribieron por el no, como organizaciones sociales. Mientras Nuevo Ecuador Profesional lo hizo por el sí. El Consejo Nacional Electoral debe fijar el monto de inversión en promoción electoral en medios de comunicación, que financia el Estado. Para los otros gastos, dispuso como límite $1.393.000 por el sí y la misma cifra por el no. Las inscripciones de las organizaciones serán hasta el sábado y el 31 de octubre el CNE las reunirá para integrar el Consejo Consultivo, en el que se absolverán dudas y se emitirán los lineamientos de la campaña, la cual empieza el 1 de noviembre e irá hasta el 13. El gobierno reconocerá incentivos económicos a los médicos posgradistas desde el próximo año. La medida no va a incluir a los 3.900 que actualmente ya realizan sus residencias en hospitales. Carla Algado puntualiza en el siguiente reportaje los alcances de esta decisión. Desde marzo de 2026, los médicos posgradistas del país recibirán por primera vez un salario por sus labores hospitalarias. Antes, su trabajo no era remunerado. La nueva figura creada mediante acuerdo ministerial lo reconoce como médicos residentes, con una compensación mensual de $1.412. Sin embargo, la medida no incluirá a los 3.900 posgradistas que actualmente prestan servicios en hospitales públicos y privados. Según la asociación que los agrupa, esta exclusión deja fuera también décadas de su lucha por un reconocimiento económico justo. A finales del mes de julio, nosotros habíamos tenido esa posibilidad de ser incluidos en el acuerdo ministerial. Sin embargo, ahora viene el doctor Jimmy Martin y nos manifiesta que, basándose en el principio de la no retroactividad de un acuerdo ministerial y de la no competencia. Estos profesionales son parte fundamental del sistema de salud. Mientras cursan su especialidad, que dura entre 3 y 5 años, representan cerca del 75% de la fuerza laboral en las casas de salud del país. Hay servicios completos en los cuales su personal es únicamente médicos posgradistas más los médicos tratantes. Entonces sí es considerar que el médico posgradista es un engranaje clave en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Entonces es una situación tan ambigua y tan conveniente para las autoridades que solo nos deja cada vez más pisoteados y sin derechos fundamentales. El financiamiento, según consta en el acuerdo ministerial,
provendrá del presupuesto del Ministerio de Salud, aunque de esto no se ha dado más detalles. Los pagos se entregarán únicamente a quienes ganen los concursos de méritos y oposición, organizados por universidades en las especialidades priorizadas por el Ministerio. El número de beneficiarios dependerá de las plazas disponibles en cada convocatoria. La Asamblea Nacional posesionará mañana a los 5 nuevos vocales del Consejo de la Judicatura que tienen el reto de cambiar el funcionamiento total del sistema judicial ecuatoriano. El diagnóstico hecho por ellos en el proceso de selección da cuenta del caos existente que han ofrecido cambiar. Más detalles con Hernán Higuera. A pocas horas de posesionarse, Mario Godoy pidió informes de gestión y la renuncia de los 24 directores provinciales y 55 directores y subdirectores departamentales del Consejo de la Judicatura. En las próximas horas ratificará y seleccionará a nuevos funcionarios. Con eso, el próximo paso será declarar la emergencia judicial, tema que está entre sus 5 prioridades. Debemos declararnos en emergencia. Segundo, evaluación de los servidores judiciales. Tercero, la Corte Nacional de Justicia. Cuarto, la designación de las judicaturas especializadas en materia constitucional. Y quinto, llegar a buscar el financiamiento y optimización de la plataforma tecnológica. Godoy y los otros vocales electos, Magali Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Favara, conocen que la función judicial es un monstruo de 1000 cabezas, que enfrenta limitaciones económicas, estructurales, operativas, de gestión y transparencia, que han afectado su eficacia e independencia. Pues a mí no me lo han contado, yo lo he vivido en los juzgados, tribunales y cortes de este país. La función judicial tiene un presupuesto de $348 millones este año. Se ejecutó el 63%, la mayor cantidad de recursos se gastan en sueldos. La justicia enfrenta un déficit económico superior a los 200 millones que se necesitan, por ejemplo, para nombrar a 753 jueces. O para superar los problemas de infraestructura, pues tiene 441 bienes en estado crítico, casi inservibles. A esto se suma una plataforma tecnológica obsoleta, sin soporte técnico desde el 2012, y nudos críticos en talento humano, malas prácticas de funcionarios, desidia, falta de gestión y hasta desvío de recursos. El año pasado nos quedamos con 7 millones sin invertir, precisamente porque no hay una adecuada gestión administrativa financiera. Todos estos problemas han ofrecido resolverlos en 6 años y solo queda esperar. Continuamos con más información. Durante 2 tardes consecutivas, el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito suspendió operaciones por tormentas eléctricas. Son fenómenos frecuentes en esta temporada del año por la transición a la época lluviosa. La terminal aérea analiza cada evento para tomar la decisión antes de detener su funcionamiento. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito suspendió operaciones por tormentas eléctricas que son más intensas en los valles. El domingo, en la tarde, por 2 horas, y este lunes, durante 3. Entre los 2 días, 52 vuelos resultaron afectados, 25 nacionales y 27 internacionales, 47 con demoras y 5 fueron cancelados. Los pasajeros no pudieron desembarcar o abordaron sus vuelos con retrasos de entre 1 y 3 horas, según reportes de usuarios en redes sociales. La probabilidad en ese sector es más alta, por lo que le comentaba, que en áreas, como decir, rurales, porque no hay tanto edificio cerca de Tababela, por así decirlo, y los edificios por lo general tienen sus pararrayos o actúan como pararrayos. En cambio, al estar en una zona que tiene mayor vegetación, por así decirlo, es más probable que los rayos pues siempre buscan el caer a tierra. El aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela toma esta decisión con base en la información proporcionada por la Unidad de Meteorología de la Dirección de Aviación Civil. ¿Ocurrirá nuevamente un fenómeno similar en los próximos días? Es posible. La segunda quincena de septiembre es un periodo de transición a la época lluviosa, según explicó el INAMI. Para que exista una tormenta eléctrica, la mañana debe ser muy calurosa y la tarde lluviosa. Sin embargo, el Departamento de Comunicación del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito dijo a Ecoavisa que nunca se producen 2 situaciones meteorológicas exactamente iguales, por lo que la decisión de suspender operaciones se toma en función de las características particulares de cada evento. En Guayaquil, el aeropuerto detuvo su funcionamiento desde las 9 horas de este martes y se retomará al mediodía del jueves. La pista está en mantenimiento. Durante este tiempo, no aterrizarán ni despegarán vuelos comerciales.
Comenzó en Nueva York el periodo de debates de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas, que este año celebra su aniversario número 80. La sesión tuvo como protagonistas a los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y el de Estados Unidos, Donald Trump. Lula calificó a la guerra de Israel en Gaza como el genocidio del pueblo palestino. Trump puso en duda el papel de la ONU y criticó el reconocimiento del Estado palestino. La semana de debates de alto nivel en la ONU comienza justo en momentos en que más de una docena de países se han sumado al reconocimiento de Palestina como Estado, mientras sigue en curso la guerra de Israel contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza. El presidente de Brasil, Lula da Silva, condenó el ataque terrorista de Hamas en Israel que dio paso a este conflicto, pero así también dijo: absolutamente nada justifica el genocidio en curso en Gaza. Bajo toneladas de escombros están enterradas decenas de miles de mujeres y niños inocentes. Y también está sepultado el derecho humanitario y el mito de la superioridad ética de Occidente. Esta masacre no ocurriría sin la complicidad de quien puede evitarla, añadió. Y criticó a Estados Unidos por negarle la visa a los representantes políticos de Palestina en un momento que Lula calificó como histórico. Es así que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha hecho sus intervenciones vía videoconferencia. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que los acontecimientos políticos actuales no ayudan a poner fin a la guerra en Gaza. Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. El premio es demasiado grande para los terroristas de Hamas por sus horribles atrocidades, dijo Trump. Y añadió, en lugar de ceder a las exigencias de Hamas, quienes desean la paz deberían unirse en un solo mensaje: liberen a los rehenes ahora. Algo que no ha ocurrido en meses de negociaciones que ahora están detenidas, alejando incluso la posibilidad de un alto al fuego. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dice que Israel no se limita a sus operaciones en Gaza, Cisjordania, Irán, Libia o Yemen, sino que es una amenaza para toda la región. En su discurso en Naciones Unidas dijo que Israel está fuera de control y que obviamente el primer ministro Benjamín Netanyahu no está interesado en alcanzar la paz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió esta tarde en Nueva York con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir el curso de la invasión de Rusia. Zelensky pide que haya más presión y sanciones a Vladimir Putin y apoya la iniciativa de Trump para que Europa deje de comprar gas y petróleo a Rusia. Luego del encuentro, en un mensaje en redes, Trump escribió que Ucrania puede recuperar el país en su forma original e incluso ganar territorios, advirtiendo que Rusia está en serios problemas económicos. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, vivió un curioso momento durante su visita a Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU. Anoche, cuando regresaba a la embajada, quedó varado en las calles de Nueva York debido al cierre de vías por el paso de la comitiva de Donald Trump. Ante la situación, Macron sacó su celular y lo llamó. Merlis González con los detalles. El presidente francés Emmanuel Macron intentó convencer a la policía de Nueva York que lo dejaran pasar, luego de que bloquearan las vías por el paso del convoy presidencial de Donald Trump. El agente se disculpó, pero no le permitió cruzar la barrera de seguridad. Fue entonces cuando Macron sacó su celular. ¿Cómo estás? Adivina que estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti, le dijo al presidente estadounidense entre risas en una llamada que sorprendió a los testigos. Macron siguió con su conversación telefónica mientras caminaba por la Gran Manzana rumbo a la embajada. Testigos aprovecharon el curioso momento y se tomaron fotografías con el mandatario francés, quien hasta un beso recibió. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cambio, tuvo un doble incidente esta mañana durante la Asamblea de Naciones Unidas. Apenas llegó al edificio con su esposa Melania, se dispuso a tomar una de las escaleras eléctricas y esta se detuvo en cuanto la pisaron. Los Trump tuvieron que subir a pie
y luego al iniciar su discurso se le apagó el teleprompter donde debía aparecer el texto para que pudiera leerlo. Trump, que lanzó duras críticas a la ONU por posturas sobre migración, cambio climático y el poco apoyo que le dio en la resolución de varios conflictos, dijo que Naciones Unidas solo le ha dado una escalera mecánica descompuesta y un teleprompter que no sirve. Agencias internacionales niegan que exista un vínculo entre el paracetamol y el autismo, tal como lo aseguró ayer el presidente de Estados Unidos. El vocero de la Organización Mundial de la Salud ha señalado que aunque se han hecho algunos estudios de posible asociación, las pruebas siguen siendo inconsistentes, mientras que la Agencia Europea de Medicamentos ha emitido comunicados que sostienen que el uso del paracetamol continúa siendo seguro durante el embarazo, después de una evaluación rigurosa de los datos científicos disponibles. Ecuador se convirtió en escenario de un hallazgo histórico para la ciencia. En la provincia de Napo se descubrió el mayor yacimiento de ámbar del Mesozoico en Sudamérica. Contiene insectos, polen y restos vegetales preservados hace 112 millones de años. Sofía Molina explica que es el primer depósito de este tipo en la región. Veamos. Este es un insecto de 112 millones de años que habitaba lo que hoy es Archidona en Napo. Este ejemplar es parte de una colección de insectos como moscas, escarabajos y avispas, conservados en perfecto estado en el primer depósito de ámbar del Mesozoico descubierto en toda Sudamérica. 4 kilogramos de este material fueron enviados a museos del exterior para su análisis. Se trata de un tipo de resina fosilizada hallada en una formación geológica ecuatoriana. En este lugar en particular hubo una selva de coníferas, plantas coníferas principalmente, que exudan una resina que cuando se fosiliza se transforma en ámbar y va atrapando muchos organismos que están vivos en ese momento. El estudio revela que estas resinas provienen de antiguos bosques húmedos, dominados por coníferas, especies de árboles a las que pertenecen los pinos. Tenemos en ese momento una selva, un bosque tropical húmedo, ¿no? Todavía, tal vez con muchas especies de plantas que actualmente no las conocemos, sobre todo plantas con flores. Con este descubrimiento del mayor yacimiento de ámbar del Mesozoico, Ecuador cumple un hito para la ciencia. Los grupos de invertebrados que se van encontrando, hasta que no podamos estudiarlos mejor, van a ser una promesa de que pueden ser especies nuevas. El descubrimiento data de 2018. En 2022 empezó el estudio, en el que participaron la Universidad de Barcelona y la Escuela Politécnica Nacional, entre otros. Y en este mes fueron publicados sus resultados. Continuamos con más noticias. Ecuador confirmó el primer foco del hongo Fusarium raza 4 tropical en una finca de Santa Rosa, en El Oro. Así lo indicó el ministro de Agricultura, aunque desde Agrocalidad todavía no hay un pronunciamiento oficial. En medio de ese hermetismo, los productores reclaman transparencia y medidas urgentes para poder proteger sus cultivos. El hongo Fusarium llegó al Ecuador. Lo confirmó el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, durante un encuentro con productores en Guayaquil. El caso se detectó en una sola planta de banano, dentro de una finca de 7 hectáreas en el sector El Quemado, en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, en donde desde inicios de septiembre se mantiene un cerco epidemiológico. Pese a esto, la Agencia de Regulación Agrocalidad, en cambio, sigue hablando de un caso sospechoso y aún no emite una confirmación oficial. Esa falta de claridad mantiene en incertidumbre a los productores. Eso es lo que le pedimos a Agrocalidad, que sea transparente en esta situación y que no esperemos que lleguen las pruebas, porque obviamente eso de alguna forma puede ayudar a que la enfermedad se disemine en todo el país y eso sería muy peligroso para la actividad bananera. El Fusarium ataca las raíces de las plantas, permanece en el suelo por más de 30 años y no tiene cura. En Colombia y Perú, este hongo ha arrasado con plantaciones enteras en los últimos años. Por eso los productores insisten en que para contenerlo es necesario implementar medidas de bioseguridad. Tiene que tener implementos únicos para cada finca, es decir, herramientas, botas de hule. Quiere decir que tenemos que comprar, dependiendo del número de lotes, si tenemos 6 lotes, tenemos que tener 6 juegos de herramientas de cada trabajador para tener identificadas por lote. Sin embargo, advierten que el escenario es más crítico para los 3.500 pequeños productores que no tienen recursos para costear dichos protocolos. No va a alcanzar para cubrir gastos de tomar medidas
propias, por iniciativa de cada productor. Se han encarecido el combustible, se han encarecido los fletes, se han encarecido los productos agrícolas. En el Cantón Santa Rosa hay 261 productores y más de 4.000 hectáreas de banano. Técnicos de agrocalidad mantienen 3 puestos de control en el sector El Quemado. 2 están en los accesos de la finca donde apareció el fusarium y 1 más en la entrada principal de la zona. Además, otros 15 técnicos monitorean e inspeccionan las plantaciones de banano, ubicadas en un radio de 5 kilómetros, para evitar que el hongo se propague. Se mantienen los cierres de vías por manifestaciones en Imbabura y nuevos sectores se suman. La retención de 2 policías en Otavalo evidencia la tensión que atraviesa esa provincia en la segunda jornada de protestas. Cristian Tinajero actualiza el panorama en ese territorio. El cuestión es, aquí no vamos a tocar a ustedes, no, o sea, me garantizo. Este es el momento en el que 2 policías que se trasladaban de Ibarra a Otavalo para dar seguridad a la caravana de la vicepresidenta María José Pinto fueron retenidos por comuneros durante las protestas en Otavalo. Ocurrió en el sector de San Roque la mañana de este lunes. En el video se escucha a uno de los manifestantes diciendo que les confiscan municiones, celulares y llaves. El sargento Germán Pala es uno de ellos. Su familia vive momentos de angustia, sin saber de él por más de 30 horas. En la policía no les han dado respuestas. Su esposa dice que todavía no se han realizado acciones para liberarlo. La palabra que todos me dicen esté tranquila. Yo entiendo que ellos manifiestan eso, pero yo como esposa tengo desesperación. Yo quiero que mi esposo esté aquí y esté bien. Y mientras siguen retenidos, la policía de Imbabura permanece sitiada por las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. Este martes el pueblo quichua Caranqui bloqueó 2 tramos de la vía Ibarra-Zuleta-Olmedo, que une a Imbabura con Pichincha. Por este corredor circulan diariamente cerca de 3.000 vehículos. La jornada se desarrolló de manera pacífica. Los manifestantes quemaron llantas y colocaron troncos y rocas sobre la calzada. Nos hemos sumado también a la paralización nacional. Estos procesos o estas decisiones no son individuales, son decisiones colectivas. En el norte de Otavalo, donde el lunes hubo violentos enfrentamientos, hoy no hubo disturbios. En Pinzaquí se levantaron montículos de tierra, en la Panamericana, y en Ilumán se impidió el paso con troncos y neumáticos. Mientras, la fuerza pública se replegó. El abastecimiento de municiones e insumos se hizo por aire. La policía levantó un balance de los daños en su cuartel, atacado por 1.000 manifestantes. 3 patrulleros y 4 motocicletas fueron destruidos por el fuego. Otros 3 vehículos también resultaron afectados. Según el último reporte de la policía, hubo 18 detenidos. Además, la vicepresidencia denunció que 2 ambulancias que se trasladaban a emergencias fueron detenidas por manifestantes, lo que retrasó su labor. Desde esa institución se exhortó a la apertura de un corredor humanitario. Aunque hasta el cierre de este informe, solo permanecen habilitadas las vías hacia Esmeraldas y Carchi, en el norte de Imbabura. Estudiantes, jubilados y sindicatos de trabajadores marcharon en Quito para exigir que el Ejecutivo revea algunas de sus políticas. Carla Delgado cubrió la manifestación y revela que mañana van a decidir acciones conjuntas con la CONAIE. Más de 30 organizaciones sociales marcharon este martes en Quito contra las políticas del gobierno. Los primeros en convocarse fueron los cerca de 200 estudiantes de la Universidad Central que se congregaron para exigir, entre otros puntos, que el Ejecutivo revierta la decisión de eliminar el subsidio al diésel. Lo que ha hecho el gobierno es, de manera autoritaria, llevar un paquetazo, porque subir el diésel es subir todo. Los universitarios no fueron los únicos. A pocas cuadras frente a la Caja del Seguro en el centro norte de la capital, también se concentraron trabajadores y dirigentes gremiales. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, advirtió que las movilizaciones apenas comienzan y anunció que este miércoles se reunirán con la CONAIE para definir acciones conjuntas. Conforme se ha venido anunciando y en su momento el pueblo ecuatoriano conocerá dónde nos vamos a encontrar con la CONAIE y los otros sectores, porque el objetivo es uno solo. A la protesta se sumaron representantes de jubilados, quienes señalaron que su principal preocupación es la crítica situación del IES. Quieren apropiarse de los bonos que por años hemos depositado ahí.
Los manifestantes recorrieron al menos 2 kilómetros por la avenida 10 de agosto hasta llegar al centro histórico, que permanecía vallado desde la calle Chile hasta la Sucre, medida que frenó las intenciones de avanzar hacia el Palacio de Gobierno. Y las manifestaciones también se organizaron en Guayaquil. Los representantes de organizaciones sociales y políticas rechazaron la eliminación del subsidio al diésel. Diego Cuenca describe cómo se desarrolló la protesta pacífica. Los representantes de al menos 30 organizaciones sociales se congregaron a las 4 de la tarde en los exteriores del Parque Centenario en el centro de Guayaquil. Protestaron contra las políticas del gobierno de Daniel Noboa, principalmente por la eliminación del subsidio del diésel. Los manifestantes estaban liderados por el Frente Unitario de Trabajadores FUT, la Unión Nacional de Educadores del Guayas y el movimiento político Unidad Popular. Ellos acudieron con monigotes con la imagen del presidente de la República. El alto costo de la vida, el desastre en el sistema de salud, la falta de presupuesto en educación lleva a graves niveles de insensibilidad, como el de que la gente se muere esperando salud o medicina fuera de los hospitales. Los ciudadanos, que ocupaban al menos 4 cuadras, caminaron 1 kilómetro por la avenida 9 de octubre hasta llegar a la avenida Malecón. En ese recorrido flamearon sus banderas y carteles, donde también reclamaron por los despidos de servidores públicos. La marcha, que duró poco más de 1 hora, estuvo custodiada por decenas de policías y militares. Las terminales terrestres de Quito y Guayaquil operan de forma irregular. No hay pasajes, por ejemplo, para Otavalo, Ibarra y Tulcán. Asimismo, han disminuido las frecuencias para La Tacunga, Ibarra y Riobamba, al igual que otras rutas a la costa. El número de pasajeros se ha reducido hasta en 80% según las cooperativas de transporte. Veamos. Este cartel colgado en las boleterías de las cooperativas que viajan desde Quito a Otavalo, Ibarra y Tulcán advierten a los usuarios que a la Sierra Norte del país no hay pasajes. Esas boleterías están cerradas, pero hay otras que ofrecen viajes a Ibarra con una ruta más extensa y pagando más. Cobran $25 para dar la vuelta por Esmeraldas, que se hace 14, 15 horas. De las 30 cooperativas que funcionan en la terminal terrestre de Carcelén en el norte de Quito, solo 3 operan con todas sus frecuencias, que se trasladan a provincias de la costa. Las demás han reducido los viajes a la mitad o menos. En la terminal de Quitumbe sí hay pasajes para destinos como Ambato, La Tacunga, Riobamba y Cuenca. Pero, por ejemplo, las cooperativas que ofrecían hasta 6 frecuencias por día, ahora tienen 2 o 3. Y las unidades de transporte salen casi vacías. Imagínense, hoy se fueron 4 nada más. Y a veces se van 12, 10, 15. Tienen ese riesgo de quedarse en las carreteras. Por eso la gente no viene a comprar. En Guayaquil la terminal principal luce vacía. De las 8 cooperativas que viajan a la Sierra Centro, solo 2 están operando. Pocas son las unidades que han bajado. Por ejemplo, el día de hoy solo conté con 2 unidades en el día. Entonces son las 2 únicas unidades que salieron hoy en la mañana hacia la ciudad de Ambato. Las cooperativas de transporte de Quito y Guayaquil coinciden en que hay conductores que prefieren no viajar para no poner en riesgo su seguridad o la de sus unidades, a pesar de que las vías de sus rutas estén habilitadas. También reportan que la cantidad de pasajeros ha disminuido entre un 50 y 80%. Y después de concluida la marcha por el centro de la capital, un grupo de manifestantes se dirigió al norte de la ciudad y se apostó en las avenidas Naciones Unidas y Amazonas. Ahí están gritando consignas y exhiben carteles contra el gobierno. Esa importante intersección de la ciudad se mantiene cerrada hasta el momento. Reitero, avenida Naciones Unidas y Amazonas. Hasta el momento sigue cerrada esa intersección del norte de la ciudad, pero no se han producido incidentes con la Policía Nacional. De igual forma, en Cuenca también hubo movilizaciones durante la jornada de este día. Organizaciones indígenas, ambientalistas, colectivos ciudadanos y sindicatos de trabajadores se plegaron al paro. Sin embargo, no hubo incidentes. Luis Alfredo Zúñiga está en la capital Azuaya y ha seguido muy de cerca esta jornada de protestas. Luis Alfredo, cuéntanos cuál es el panorama, cuál es el ambiente en este segundo día de manifestaciones ahí. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Amigos, muy buenas noches. A esta hora, 8 de la noche, ya con 10 minutos, ya no hay ninguna movilización de las 3 que se dieron durante la
jornada de este martes en Cuenca. La última llegó hasta los exteriores de la gobernación de Azuay. Sin embargo, las últimas personas se retiraron cerca de las 7 de la noche, al igual que los policías que custodiaban los exteriores del edificio. Una jornada en la que no hubo incidentes, manifestaciones pacíficas y tampoco hubo cierres viales. Veamos lo que fue el detalle de esta jornada de paralizaciones. En Cuenca también se unieron al paro, pero las manifestaciones fueron pacíficas y con un número reducido de personas, muy diferente a la marcha por el agua del 16 de septiembre. En la mañana se concentraron en las parroquias Tarqui y Sayausí, unos 100 integrantes de organizaciones indígenas, ambientalistas, afiliados y sindicatos de trabajadores. No hubo cierre de vías ni disturbios con los policías y militares desplegados en la zona. Lo que tiene que hacer la ministra es derogar la licencia ambiental y lo que tiene que hacer el presidente Noboa es cancelar definitivamente las concesiones mineras. Ya en la tarde el punto de encuentro fue el Parque San Blas en el centro de la capital azuaya. Desde ahí unas 400 personas caminaron 6 cuadras por la calle Simón Bolívar con banderas y carteles. Exigieron que el gobierno revoque la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha y que se derogue el decreto ejecutivo 126 que elimine el subsidio al diésel. Tras 20 minutos de recorrido llegaron a la gobernación de Azuay, custodiada por uniformados. Ahí también pidieron aumento en el presupuesto de educación y salud. Y aunque no se reportaron disturbios en las marchas, donde sí hubo tensión fue en la reunión en la que el gobernador de Azuay recibió al alcalde de Cuenca y al prefecto de la provincia para que entreguen documentos que sustenten la contaminación que tendría el agua si no se evita la minería en Quimsacocha. Aunque según el alcalde Cristian Zamora, el gobierno ya tenía esa documentación. No nos vengan a engañar de que no tienen y que recién les dan. Eso tienen ustedes desde siempre. Está en el proceso judicial. El presidente Noboa ya ha anunciado que el proyecto Loma Larga no se ejecutará, pero las organizaciones sociales exigen que se muestre la revocatoria definitiva de la licencia ambiental. Representantes de la Federación Nacional de Trabajadores y también de la Unión Nacional de Educadores formaron parte de estas marchas que a esta hora ya han terminado y también dentro de las exigencias estuvieron aumentos en el presupuesto para salud y educación, Juan Carlos. Y Luis Alfredo, ¿están previstas movilizaciones ahí en Cuenca y sus alrededores para mañana miércoles? Sí, la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Azuay nos indicaron hace pocos minutos que tienen previsto que mañana, al menos en los puntos de la parroquia rural Sayausí y también en Tarqui, vuelvan las manifestaciones durante la mañana, aunque no han definido una hora en particular, y también se va a analizar si en Girón se dan otras movilizaciones. Es la información a esta hora, 8 de la noche con 13 minutos. Gracias, Luis Alfredo Zúñiga, por su informe desde la capital Azuaya en vivo, con este segundo día de jornada de movilizaciones convocadas por la CONAIE. Distintos sectores reclaman que las compensaciones que se entregan tras el aumento en el precio del diésel no les llegan. Mientras tanto, el Ejecutivo fortalece las ayudas que se dan para incentivar la producción y aminorar en algo los descontentos. A las protestas por la reducción del subsidio al diésel, el gobierno responde con compensaciones. Ya se entregaron 79 de los 100 millones del bono raíces destinado a pequeños agricultores y en esta semana está previsto que se complete la entrega de los 21.000 bonos adicionales. Sin embargo, en el sector agrícola hay reclamos y solicitudes para que se transparente la lista de beneficiarios. Productores de arroz y maíz señalan que a ellos no les ha llegado la compensación y desde el Ministerio de Agricultura se explica que los perjudicados por la temporada invernal que recibieron el bono Cata, quienes recibieron fertilizantes, los beneficiarios de ayudas sociales del MIES, los afiliados al IES, no pueden acceder a esta nueva ayuda. Solo se exceptúan los afiliados al Seguro Social Campesino, pero hay otras compensaciones que se potencian. Originalmente se anunció que se destinarían $10 millones para la compra de 20.000 toneladas de arroz y así evitar un desplome del precio. Ahora se señala que se comprarán 40.000 toneladas de arroz. Se continúa con la entrega de créditos turísticos que van desde $500 hasta $20.000 con un plazo de 10 años y 5% de interés para dinamizar al sector. El gobierno indica que ha entregado $19 millones en 1.000 de
de esos créditos. Y la cosa no termina allí. Se anunció también el incremento de los bonos de chatarrización para transportistas con vehículos de más de 17 años de antigüedad. Estos pasaron de $20,000 a $23,000. Medidas con las que el Ejecutivo busca compensar el impacto económico de la reducción del subsidio y desactivar el descontento de algunos sectores. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, reaccionó tras el asesinato del director financiero del municipio, quien a sus 34 años fue atacado a tiros mientras conducía en una vía de ese cantón de Guayas. Diego Cuenca informa quién era José Bolaños, acribillado la tarde de este lunes. Una vez más, la violencia criminal alcanza a uno de los altos funcionarios del municipio de Durán. Su director financiero, Javier Bolaños Rojas, fue asesinado. Bolaños fue acribillado mientras conducía un carro en la vía Durán-Boliche. Los sicarios lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones. En ese momento, la víctima perdió el control del auto y se estrelló contra un árbol. A sus 34 años, era especialista en derecho financiero y tributario. Tenía 2 años laborando en el Departamento de Finanzas. En julio pasó a ser coordinador general institucional del municipio de Durán. Es decir, Bolaños era quien daba seguimiento y supervisaba las áreas administrativas, compras públicas para gestionar obras y servicios para la ciudad. Pero en esas funciones duró menos de un mes y volvió a ser director financiero. El atentado ocurrió en medio de la crisis de inseguridad que soporta ese cantón de Guayas, que ya lleva 1 año con su alcalde que administra esa localidad de manera telemática, pues Luis Chonillo permanece fuera del país desde agosto de 2024. En su cuenta de la red social X, expresó su condolencia. Se nos ha ido un profesional íntegro y sobre todo un ser humano extraordinario, cuya vida siempre estuvo guiada por la honestidad, la entrega y la valentía. En estos momentos necesitamos el compromiso de la justicia y la fuerza pública, que se investigue hasta dar con los responsables. Este ataque monstruoso no puede quedar en la impunidad. La policía empezó a buscar pistas que la lleven a determinar el motivo del crimen. Y en el transcurso de la investigación, detectó que los sicarios, antes de matarlo, ocasionaron otros hechos violentos para distraer a los uniformados. Paralelo tuvimos como uno de los distractores que intentaron estos delincuentes incendiaron un vehículo intentando realizar un mismo procedimiento que lo habían realizado anteriormente para distraer el actuar policial. Bolaños es el tercer funcionario del Cabildo asesinado. En 2023 fueron víctimas el director de terrenos, Miguel Santos Burgos, y el concejal Bolívar Vera. Y la masacre de este lunes en la cárcel de Machala evidencia la grave crisis de seguridad que afecta al centro penitenciario. Según las autoridades, su infraestructura, diseñada para una población muy inferior a la que actualmente posee, entre otras condiciones, facilita a los grupos delictivos mantener el control desde el interior y planificar hechos de violencia. La masacre en la cárcel de Machala, que dejó 15 muertos, entre ellos un guía penitenciario, y una fuga masiva de reos, revela las debilidades de la seguridad de este penal. Durante el motín, 18 internos lograron huir, de los cuales 13 fueron recapturados y 5 siguen prófugos, según las autoridades policiales. La cárcel funciona con un hacinamiento del 183%, es decir, casi el triple de su capacidad. Fue construida para 600 personas, pero permanecen 1.700. Los reos cumplen su sentencia en espacios con divisiones construidas con cemento, pero carecen de puertas blindadas y otras características para evitar que se cometan hechos violentos. Este video de cámaras de seguridad muestra el pabellón Saruma, epicentro del motín y territorio controlado por Sao Box, facción de los Lobos, que compite por el dominio del narcotráfico y la minería ilegal en la región. El blanco del ataque, miembros de los Lobos ubicados en una sala de aseguramiento. En otro espacio similar adyacente estaban reos de los choneros. Ambos grupos aguardaban traslado a otras prisiones por la imposibilidad de coexistir con Sao Box. Solo 2 puertas con llaves y candados en manos de los mismos presos dividían las áreas. En su avance, los agresores emplearon granadas, armas de fuego y chalecos antibalas, demostrando su capacidad logística inusual dentro del reclusorio.
La fuga fue tan sencilla como alarmante. Usaron el arco de fútbol del patio como punto de salto. Los reos alcanzaron la calle casi sin esfuerzo, según informes políticos. En medio de la tensión que ha marcado la última semana en La Tacunga, la ciudad se volcó a la celebración de la Mama Negra. Más de 3.000 participantes recorrieron las calles en medio de vallas y un fuerte resguardo policial y militar, sin que eso minimice el entusiasmo de la población. Sandy Espinosa muestra este contraste en la capital de Cotopaxi. La Mama Negra se abre paso en La Tacunga pese a la tensión del paro nacional. Este martes, el ambiente en la ciudad cambió por completo con el color y la alegría de 75 comparsas. La jornada arrancó frente a la iglesia de la Virgen de la Merced, donde se recitaron loas en su honor. Patrona del volcán, cuida a tus devotos que te vienen a festejar. En un mismo día, la ciudad fue fortín y carnaval. El centro histórico, sede temporal del gobierno, estuvo cercado en 30 cuadras. Y en las calles, donde desde 1742 iniciaba el pregón, esta vez solo se contaron 200 uniformados vigilando. El desfile tuvo que rodear esa zona blindada y avanzar por calles alternas. Al son de la banda comenzó el trayecto. Los personajes mantuvieron intacto su entusiasmo. El capitán, el abanderado y la Mama Negra, que conserva el anonimato. Aquí los pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales saben que la Mama Negra es popular, que la Mama Negra es del pueblo y no podemos contaminarles en escenarios políticos, en escenarios de discusión. Lo hacemos en honor a la Virgen de las Mercedes. Espectadores incluso se acomodaron detrás de las vallas para no perderse ningún detalle. Hoy en La Tacunga se vivió dos escenas opuestas. Por un lado, el centro colonial convertido en fortín, con vallas, alambres y fuerte resguardo policial y militar. Y del otro, el paso de las comparsas, la música y la tradición que impulsan más de 3.000 participantes en una fiesta que se extenderá hasta este domingo. Aunque hay calles bloqueadas en Imbabura y Pichincha, hoy a esta fiesta llegaron cerca de 6.000 personas. El tramo más desafiante fue la empinada subida al Calvario, con una inclinación de 45 grados. Los achangueros cargaron más de 200 libras de alimento destinado a toda la comparsa que participó, símbolo de esta fiesta que también exige resistencia. Gracias por su confianza y sintonía, amigos. Así finalizamos esta emisión de Televistazo Estelar. Mañana en contacto directo estará Ercilia Castañeda, ella es vicepresidente de la CONAIE, para describir los efectos del paro nacional. Además estará con nosotros Gonzalo Albán, ex consejero de Participación Ciudadana, para analizar cómo quedan las fuerzas en ese organismo tras su destitución. Amigos, sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada y actualizada con el sello de Televistazo. Buenas noches.